Moi boas noites, señoras e señores, amigas e amigos. Aquí estamos un fin de semana máis, os Troveiros de Compostela, o profesor Miguel Cancio, o doctor José Luis Marisolera e un servidor, para que vostedes nos seus fogares pasen unha hora o máis divertida posible. En este día chuvioso, auténticamente invernal, hai que darse conta que estamos no tempo, que nadie se lalle, porque de algún xeito, se non chove, malo. Hoxe é un día extraordinario, penso eu, para precisamente contemplar este programa porque vai de risa, vai de humor. Nos oímos titular Risoterapia. Por eso, antes de presentar o noso ilustre convidado, eu me gustaría facer unha pregunta xa moi directa ao doctor José Luis Marisolera por a súa condición de médico. José Luis, antes de nada, moi buenas noches. Buenas noches. ¿La risa es buena para la salud? Ay, si tú me quisieras lo mismo que yo, pero somos marionetas bailando sin fin en la cuerda del amor. Un payaso de feria seré, queriéndote siempre así, vuelta de amor viviré. Cerca de ti. Si la risa es buena para el cuerpo y para el alma, él lo ha dicho, Pacheco, este maravilloso compostelano de primera división. Claro, nuestro cerebro humano está dividido en dos partes, según dice la ciencia. Vaya usted a saber si es verdad, como decía don Agustín García Calvo. Vaya usted a saber si es verdad. Pero bueno, de acuerdo con lo que sabemos, hay un cerebro de la razón que razona, calculador, matemático, a veces embustero, y hay otro cerebro de la emoción. Lo dijimos aquí una vez, como si fuera un barco que marca el rumbo, la parte izquierda y la parte derecha el timón. Entonces ambos se necesitan, pero entre los dos hay conexiones nerviosas, que es el quiasma óptico. Entonces, entre la razón y la emoción, para que se lleven bien los dos, porque los dos están en lucha, para que se lleven bien, es precisamente donde viene ese sabor que le da la risa a nuestro cerebro. La risa, el momento de risa, llena nuestro cerebro de una serie de neurotransmisores que recorren los circuitos de Papert y aparecen las recompensas. Uno se siente mejor, pero no la risa en un momento puntual, sino la risa como forma de vida, la risa en el sentido de saberse reír. Yo sabéis dónde lo he descubierto mucho, en los alumnos cuando están en clase, que los dejas un poquito hablar entre ellos y siempre aparecen expresiones de risa, una cosa que he observado, que me parece muy bonito. Yo suelo favorecer esas situaciones porque en ese momento, si los dejas 5 minutos, luego atienden mucho más en clase. Esto que no se valora a veces, que pasa desapercibido, ¿no? Yo lo intuyo. Entonces, ¿qué pasa con la risa? Pues la risa debía de ser algo que los niños tienen, pero que los adultos vamos perdiendo. Y reírse de verdad. Reírse de verdad incluso hace... La carcajada. La carcajada. Eso de que te estropeas de risa. Ese momento, el que lo pueda tener es maravilloso. Es decir, es algo que yo ya no creo mucho en esto de que haya la risa como técnica, es decir, te voy a hacer reír. Yo ahí ya tiene que ser más espontáneo. Yo, por ejemplo, cuando escucho a Pacheco, me río espontáneamente porque me parece muy gracioso. Es decir, no estaría siempre escuchando a Pacheco para que me hiciera reír, pero una dosis de Pacheco al día de 5 minutos sería maravilloso. Vaya usted a saber si descubrimos el nuevo método, la nueva medicina para acabar con las penas y las amarguras de la vida. Efectivamente, acaba de decirlo y ha sido un portugués tan bueno como el gran Mourinho, que hay una campaña contra él para atacar a nuestra querida nación española.
Ese portugués Antonio Damasio está en la John Hopkins y escribió un libro muy importante que es Revisando a Descartes. Y él, con la que fue la directora de la Asociación Médico-Psiquiátrica de los Estados Unidos, hicieron unas investigaciones para poner de manifiesto con las resonancias magnéticas lo que decía él, cómo las emociones ocupan un papel tan importante como la razón. La razón y la emoción. Y en España tenemos autores fundamentales como Ortega, que defendía la razón vital, y su discípula María Zambrano, que defendía la razón poética tomada de tu maestro y el mío y el de todos, Hölderlin. No es lleno de cosas, sino poéticamente. Y en México, nuestra gran nación, teníamos al que defendía la razón enamorada, Armando Manzanero. Adoro, darí. Por lo tanto, estamos con la risa defendiendo la emoción para hacer llevar la alegría, que estaba también mal vista a las gentes. Lo que hacemos también en Estamos Contigo, en este programa, que creo que el domingo no, empieza a las 12, ¿no, Luis? En lugar de a la 1. Efectivamente. Entonces... no, el martes. El martes, empezamos el martes, no el el martes. domingo. El martes. El lunes no, el martes. El martes empezaremos ya de 12 a 4 de la mañana y luego continuamos hasta las 8, pero ya en diferido. Muy bien. Pues era para cantarle a la alegría, cantarle a la felicidad y animarle la vida a la gente. Lo que tú dices, por favor, sean ustedes felices. Señoras e señores, xa sale o nome do noso célebre, moi coñecido humorista Pacheco. Pacheco, moi boas noites. Hola, moi boas noites, amigos. Como estamos? Benvido a Troveiros de Compostela. Eu, como sempre. Este compostelán de apró, este compostelán que actuou en televisión, ou se está aquí tamén en televisión, actúa con nós no programa como colaborador na radio, en Radio Obradoiro. Señoras e señores, hoxe está disposto a que vostedes sonrían. E casi, antes de ir cos saludos, amigo Pacheco, abre pasi, Natali Toni, xa con un anaquiño de algo de humor, así de bote pronto. Rin, Banco Novo. Dígame, si en galego pulse 1, si en castellano pulse 2, si é para créditos pulse 3, si é para hipotecas pulse 4, si é para preferentes apreto o que non é puñetero tú. Pacheco, Pacheco. Efectivamente soltamos carcajada. Hombre, claro. ¿Os habéis dado cuenta? Claro, Que claro. no fue ya risa, fue carcajada. Eso es. Vamos con los saludos. Profesor Miguel Cancio. Bueno, yo quiero saludar de forma entrañable y cariñosa a doña Clarisa Costas, una señora que debe de tener unos 80 años, que estuvo emigrada en Buenos Aires como tantos gallegos, 27 años con su marido Celestino Conde, que ha fallecido, y que vino al Azul, escuchó mi voz y dijo: usted sale en el programa Troveiros de Compostela, y lo escuchaba con Luis Real, y quiero darle las gracias a usted, a ustedes, a ese programa Troveiros, a la radio, porque me hacen muy feliz, lo paso muy bien con ustedes, y hasta el punto que lo paso también que algunas veces me emociono y eche de menos a mi marido, porque era con el que yo compartía las penas y las alegrías. Está claro que esta señora, doña Clarisa, me hizo a mí muy feliz, y en su honor yo le dije, en el de ella, en el de su queridísimo marido y en el de todas las Clarisas, que son esta gente maravillosa a la que nosotros nos dirigimos para tratar de que efectivamente sean felices, estén alegres, pues creo que tú tenías una poesía, canción que hay que cantarle. Sí, cuando me contó esto a mí, don Miguel Cancio, hoy por la mañana, yo pensé, ¿cómo pasa el tiempo ya en Troveiros de Compostela? ¿Os acordáis que en Navidades siempre recordamos, te acuerdas el año pasado que aún estaba aquí nuestra madre o nuestro tío? Y ahora ya empieza la gente a decir, mira tú que antes vivíamos los dos y veíamos a Troveiros. Y ahora doña Clarisa, que nos ve, dirá, fíjate tú, recordará cada vez que nos ve a nosotros a su querido esposo en su soledad, y lo recordará con alegría. Por eso Troveiros de Compostela quiere, de alguna manera, ayudar también a esos momentos de soledad para que, incluso escuchándonos a nosotros y en especial hoy, vuelva la sonrisa. Y ahora va esta canción para usted, doña Clarisa, porque
señoras como usted también nos animan enormemente a Totalmente. nosotros. Porque yo a veces digo, ay, qué cansado voy, fíjate tú, pero aquí estamos, todavía como si fuéramos niños para cantarle esta canción. Venga. Non queiro que saias máis de noite para pescar, que pode reciar o vento a pique de naufragar. Cala, cala, miña meiga, temonos que aproveitar, xa sabes que non hai sempre boa colleita no mar. Os meus amores, ai, os meus amores. ¡Viva Doña Clarisa! Doña Clarisa, un brindis. Maravilloso. No llore de emoción, que la estoy viendo, Doña Viño Clarisa. Quinteiro da Cruz de la maravillosa mujer que es también Maruchi Piñeiro. de Efectivamente. Ribeirão. Dos un ano Por de- Maruchi Piñeiro Y por también. Doña Clarisa y por todas estas amigas maravillosas que nos ven y a los que nosotros tratamos de alegrarles la vida. Humildemente. Profesor Marisolera, ¿algún saludo? Pues sí, resulta que yo estaba esperando la carta de la Guardia Civil de Tráfico para que me recordara que tenía que renovar el carnet de conducir y ahora eso ya A mí me no metieron llega. una multa por Claro, aparcar. no llega la carta. Entonces Delante resulta de que no sé cómo 100 euros. un amigo mío que es Álvaro Castro, que tomamos siempre nuestros vinitos a las 9 de la noche en el bar Betos de Cacheiras, al lado de allí de la casa de don Armando Blanco, pues me dijo, oye, me fui a sacar el carnet de conducir porque él, que tiene 84 años, se fue a sacar el carnet de conducir, que ve mejor que yo. Y entonces me dijo, hombre, fui a donde, a la, ¿cómo se llama? Lo tenía por aquí. Bueno, Al psicólogo, ¿no? no, al psicotécnico, pero ¿cómo se llama el psicotécnico? Psicotécnico. Que no me acuerdo yo ahora. Bueno, ¿qué más da? Bueno, el caso es que en el psicotécnico estaba allí Marina Mosquera ayer y Ana Sieira López, que aquí lo tenéis. Pero ¿cómo se llama ese psicotécnico? Bueno, pues hombre? ahora ya- Caramba. En el transcurso del programa. San Cristóbal. pero Psicotécnico hombre, San San Cristóbal, que creo que vas tú también Sí, allí. también, claro. Bueno, pues patrón. bueno, Patrón pues dos conductores. saludarlas Patrón dos porque me conductores. quedaban 3 días nada más para que se me caducara el Hola. carnet de conducir. Y os quiero decir una cosa a la gente que nos escucháis. El problema no es que te para la Guardia Civil y te quite puntos, sino que si tienes un accidente, el seguro no cubre. Y eso es lo peor que hay. Por eso desde aquí una llamada a toda la gente que mire a ver si le va a caducar o no el carnet de conducir. Y en Santiago de Compostela, si quieren ir al psicotécnico San Cristóbal a ver a la maravillosa Marina Mosquera y Ana Sieira, que además toman también con nosotros, con sus maridos, los vinos allí en el Betos de Cacheiras. Sin embargo, ahí yo tengo que decir algo en relación a este tema. En mi caso, por ejemplo, el psicotécnico donde yo hago, digamos, cada 4 años la renovación del carnet de conducir, Cada 10. ellos mismos no son 4 años. Depende de la edad. A mí son 4 claro, años. de la edad. de la edad. Bueno, pues es el propio psicotécnico quien un mes antes me manda, tiene ya la ficha, Sí, el a mí psicotécnico, igual. y yo supongo que San Cristóbal, Es en que este se caso, les olvida. pues quizá... No, lo que pasa es que yo es la primera vez que voy a San Ah, Cristóbal. Yo iba a ya, otro ya, sitio. ya. Claro. Y entonces, de pronto, claro, me lo Está pintó claro. también este amigo mío, Pero que es ya Álvaro que- ya- Castro. ya quedaste en ficha. Claro, y cuando llego allí, pues me Oye, encuentro... que nos olvidamos que nos trajo los libros Iria, Es verdad. de José De Mourinho Cuba, Cuba, de Pepe, que aí sí. están Evolución das Feiras, Mercados na provincia de Lugo, con Abel Yáñez e despois el que ha hecho el, Lousada, unha berce de Lecer, un berce de Lecer e raiolas de Ribeira Sácara, que están aquí puestos estos maravillosos libros que le damos las gracias a Iria y que les damos las gracias a José Y Mourinho un Cuba. pequeño A ver, fragmento venga, que venga, dice: venga. outonos, porta do inverno, de castiñeiros marelos, folliñas que cantan cos ventos, castañas que foron sustento, denantes cas castañolas, que galegas e españolas poden triunfar polos Muy mundos. bien, muy bonito, muy bueno. José Mourinho Cuba, Muy bueno. de Lousada, un berce de Lecer. Muy bonito. Moitas gracias. Muy bonito. Hay que Además ir- que nos los acaba de traer Hay que ir buscando Iria Martínez, fragme- nuestra realizadora. Por favor, como ese para leerlos. que si no se nos avanza el tiempo... Tócanos la campanita. No hace falta, no hace falta. Orden nada. Pacheco, teus saludos. Hombre, pois eu quixera saludar aos meus amigos da Peña San Martín, que mañán, se non hai novedade, vamos ter ali unha comidiña da Peña. E logo non me podo olvidar da abuela do Pemento. O Pemento que dá lá en Rois.
Sí, pero yo le unha abueliña que anda con dúas muletiñas e enfádanse comigo cando conto contos bravos. E logo tamén para a señora, a camarera da Mari Carme, a do restaurante Balboa, que lle ten sintonizado a súa nai, que ten 90 anos, e ten, desde o primeiro día que lle dixe, ten sintonizado Radio Obradoiro. Home, claro. Entonces, amigos... Estamos contigo, con estamos. Pilar Varela e Luis Bueno, Real. perdón, exactamente. Ora, porque non me quixera olvidar do primeiro conto que contei, que é de Jorge do Jorobé. Que non vai a ser pensar que algún que é cousa de Pacheco. Eu non invento nada, nadiña. Pero mirade vos, mirade. Que acabas de falar da Guardia Civil de Tráfico. Teño moitos amigos ali, amigos. Mira, un día viña ás 2:30 da mañán, viña un tipo no 124 todo escanjallao, triqui, 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 triqui. Me cago na media vida. Sí, e salen ca linterna, non sabes? Paran, son moi educados, de verdade. Sí, sí, sí. Hola, buenas noches, ¿cómo está usted? Tal. E dixo, mire, estamos facendo unha prueba de alcoholemia, se non tuvera inconveniente, eu dixo, paisano, non concho. E dixo, pois soplei. Vai o tipo soplou, dixo, o guardia, coño, ven usted bo, E dixo, pero como vou, me cago no demo, mire usted, o que dá aí? Mire pa aquí. Me cago. E dixo, é imposible, que non bebín nada, concho. E dixo, pois mire, cambiamos de chupete. Champollen outro ben, e sopla e lle daba o mismo. Case rebenta. E me dixo o paisano, ne que coño, xa me dou conta, hombre. Eu veño de traballar, traballo nun circo, e fajo malabares, e fajo desde, me fajo, favor, viña aquí, mira, levou no atrás do coche, levantou o capó. Ele, mire, sabe que veño de traballar, E máis para que usted vexa que veño de traballar, mire, aquí, porque tamén queimo gasolina, Vai a ver, mire, colleu un pouco de gasolina, e botou un zorro de lume e dixo, guardia, coño. E dixo, tipo, tranquila, mire, para que usted vexa que veño ben, mire, aquí teño unhas mazas, aquí teño un aro, manjou un aro no pé, dándolle voltas co aro e cas mazas, tiqui, 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 tiqui. E pasou un camionero por ali e dixo, yo, guardia, arre carallo, macho, cada día poñede las pruebas máis difíciles, joder. Volvemos con la carcajada, os fijáis. Bueno, señoras y señores, yo tengo dos saludos, uno muy especial, un saludo muy cordial y respetuoso a Ángel Currás, alcalde de Santiago. Sí, claro que sí. La jueza Pilar de Lara no decretó medidas cautelares en el caso Pokémon. El señor Currás salió de los juzgados de Lugo de la misma manera que entró, con la conciencia muy tranquila. Mientras quedan con algunas de sus miserias al aire los que esperaban verle convertido en otro Ece Homo. Como hoy ciertamente publica en editorial el rotativo de esta casa. Tienes toda la razón. Hay una campaña lamentable y vergonzosa a la que se ha prestado un medio muy importante de Galicia, que el mismo día que iba a declarar él, sacó ahí un papel inadmisible para ver si lo podían liquidar, porque yo no entiendo al Partido Popular. En Ames, aquí, en Madrid, está dando un espectáculo lamentable. Aquí parece ser que hay un enfrentamiento brutal. Eso es catastrófico. ¿Dónde está la autoridad ahí para evitar esa desvergüenza, esa cacería que están montándole a Currás? Que cada día, como tú muy bien has dicho, sacan algo nuevo. Esto último que ha pasado, parece ser que en La Coruña alguien se lo quiere cargar. Esto de las diputaciones con estos varones, este caciquismo, no tiene sentido. Entonces, yo creo que hay que dejar que las cosas funcionen y dentro del partido, pues debe de haber una cierta disciplina y no dar estos espectáculos lamentables para a ver quién pierde el culo tanto en un sitio como otro para hacerse con el poder. Ciertamente, desde aquí, desde Troveiros, señores municipios, señores concejales del Ayuntamiento de Santiago, sobre todo del equipo de gobierno, creo que, como muy bien dice el profesor Cancio, es hora de poner fin a los dimes y diretes, que Compostela no se merece esta imagen. Después de 24 años en la oposición, esta imagen que quiere volver. Que estamos dando. Por eso, enhorabuena, señor alcalde. También quiero referirme, señoras y señores, a un acto que tenía lugar ayer jueves en la Catedral de Santiago. Acogió
yo diría, una multitudinaria misa funeral en recuerdo del que fuera capellán del Hospital Clínico, José Marcelino Figueiras, conocido como Pepe de Muros. Gran amigo. La Eucaristía estuvo presidida por el que será precisamente mañana sábado investido deán de la Catedral, Segundo Pérez, y casi medio centenar de sacerdotes concelebraron con él en la Catedral. El muy querido sacerdote falleció, como saben ya muchos telespectadores, hace ahora 8 días exactamente, a una edad muy temprana, tenía 60 años. De un infarto, ¿no? Y fue enterrado, ciertamente, de un infarto, y fue enterrado en su localidad natal, de la que fue, por cierto, cronista oficial. Descanse en paz, Pepe de Muros, como cariñosamente le llamaban los pacientes del clínico. El deán, anunciamos que ya va a venir aquí, que lo vamos a invitar. Si me puedes enfocar aquí para que veamos al deán, que lo tenemos aquí en una fotografía. Gran archivero de la catedral. Segundo Pérez, que repito, mañana tomará posesión como aquí deán está de la catedral y gran próximamente estará aquí canónigo, en este plató. Bien, dicho esto, también quiero, que a veces lo hacemos, a veces nos olvidamos, quisiera recordar aquí, porque claro, nosotros salimos en pantalla, el profesor Cancio, el profesor Marisol era un servidor y los invitados, pero sin embargo detrás de nosotros tenemos gente, no mucha, pero tenemos por ejemplo a Iria, que es la realizadora, a Norberto, que es ayudante de realización, y como no, a Carlota, que es quien nos maquilla y nos pone guapos. Por eso nuestro recuerdo, nuestra gratitud, que nos aguantan cada viernes a esta hora de la noche en que hacemos este programa. Antes de hacer una pausa, querido Pacheco, dalle corda, por onde tiras? Este é un amigo meu que hai un pouquiño que acabaches de falar. Como falastes esta noite do Brasil, Luiciño? Así, sí, de... Un amigo Ay, meu. verdad, Luiciño, de Luiciño. nuestra amiga que tenemos que saludar, que nos ve la de la Estrada, Aurora. Aurora de la Un Estrada. abrazo muy fuerte a ti y a tu Bico, hijo, Aurora. que se levanta a las 2 de la mañana para trabajar. Para repartir periódicos. Para repartir, sí. un abrazo muy fuerte, que hay gente que A trabaja duro. Ramón, se llama Ramón, un abrazo. Ai, Luiciño. Mira que un amigo meu, pois que por cuestión de traballo, pois tuvo que fazer un viaxe a Brasil. Entón, bueno, pois tiña 8 días para realizar o traballo que levaba encomendado. Entón, bueno, pois saleulle tan ben a cousa que lle quedou un día libre. Mira, dixo, este día vou non aproveitar. Bueno, mira, buscou unha morenaza como aquela que lle dabas as outras, non? E tuvo toda a noite con ela. Cando se levantou pola mañán, tiña aquí un par de chupos guinindiola. Dixo, tipo, meca, e ora como vou para casa, me cago na media vida. Mira, colleu o avión. E cando chegou aí aquí a Lavacolla, estaba a muller e máis un cativo pequeno que tiña, estaban esperando por el. O cativo, en canto veu... Cago na media vida. Cago na media vida, en canto veu ao pai, soltouselle da man a nai, botouse a correr, colgouselle no pescozo ao pai, e vai o pai e pim, pas, unha morrada de cada lado. E dixolle a señora, ai, Manuel, e logo por que lle pegas ao cativo? Dixo, como non lle vou pegar, me cago na madre que lo parió. Mira que par de chupos me dou aquí no pescozo. E dixo, la fixaches moi ben. Mira que tamén me deu a min aquí o outro día, don. Bueno, amigas y amigos, hacemos una pequeña pausa, pero un segundiño, Miguel, porque le recuerdo a la audiencia que no se muevan del sillón, porque en un instante vamos a tener una auténtica primicia que ya la facilitamos esta noche en Radio Obradoiro, en Estamos Contigo, pero hoy la va a ratificar en este momento el profesor Miguel Cancio, que la tiene además de primera mano. Repito, una auténtica primicia. Non quero que sallas máis na noite para pescar, que ¡Viva Doña Clarisa! ¡Viva Marucci! naufragar, cala, ¡Doña Dora! amiga,